¿Alguna vez te has preguntado el origen del español? Bueno, pues déjame decirte que este tiene su origen en las lenguas indoeuropeas, que con el tiempo se fragmentaron y diversificaron. Es como si el indoeuropeo fuera el padre de muchas lenguas. Dentro de estas se encuentra la rama itálica, en donde nace el latín. Este surgió en un pequeño sector de la península itálica y fue hablado por los romanos. Pero, ¿cómo llegó el latín a España? Exactamente nos situamos en el periodo que va desde el siglo 218 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. En este periodo se libran las guerras púnicas entre Cartago y Roma. En el año 145 a.C., Roma sale victoriosa y con ello domina completamente la península ibérica. Y es así como el latín se impone como lengua oficial. Como cualquier lengua viva, el latín fue transformándose poco a poco hasta llegar a lo que hoy son las lenguas romances. El latín sufrió cambios a lo largo de 5 periodos. Preclásico. Abarca desde el siglo VII, con la inscripción más antigua conocida, hasta el siglo II a.C. En este periodo surge la literatura latina. Clásico. Se desarrolla desde el siglo II a.C. al siglo II después de Cristo. Es el latín que sigue la norma culta establecida por los grandes escritores como Cicerón, Horacio y Virgilio. Postclásico, del siglo II al siglo V después de Cristo. Corresponde a la decadencia del imperio y en este periodo surge la literatura cristiana. Bajo latín, va desde el siglo VI al siglo XV. Es la lengua escrita usada durante la Edad Media, desde la desintegración del imperio hasta el humanismo renacentista. Latín humanístico. En este último periodo, el latín clásico es retomado por muchos escritores tanto humanistas como cientificistas durante el Renacimiento. Después de esto, el latín quedó confinado al seno de la Iglesia Católica. Todo lo anterior se refiere a las etapas del latín escrito, es decir, el latín culto. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el latín hablado, en otras palabras, el latín vulgar, también sufrió cambios. A estas transformaciones debemos las lenguas romances. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre el latín hablado y el latín escrito en los 3 niveles de la lengua, es decir, los cambios en los sonidos que conforman la lengua, los cambios en la construcción de palabras y oraciones, y por último, los cambios en el significado de las palabras. Entonces, en cuanto a los sonidos, tenemos varios fenómenos, entre ellos el vocalismo. Se llama así al proceso evolutivo que sufrieron las vocales desde el latín clásico hasta el romance. Primero, existían 10 vocales, que se diferenciaban entre sí por su duración. Existían entonces 5 vocales breves y 5 largas, que después se convirtieron en vocales abiertas y cerradas. Posteriormente, algunas vocales se confunden y se transforman en otras. Luego surge la diptongación de E abierta o cerrada. Y esto, junto con el cambio del característico acento grave latín, contribuyen a la aparición de un segundo fenómeno, denominado el grupo yod. Se conoce como yod a la generación de nuevos sonidos, los cuales son che, ñ, y, z y j. Esto ocurrió gracias a que la vocal i en diptongo contagió sus rasgos de articulación a otros sonidos. El tercer fenómeno es conocido como consonantismo y consiste en la simplificación de las consonantes. Por ejemplo, en un inicio existían 15 consonantes, 2 de las cuales se vieron afectadas por la influencia de las vocales. Hablamos de K y G seguidas de I o U, mismas que pudieron convertirse en nuevas consonantes y con un sonido más fuerte. P, T y K también cambiaron al obtener sonido, pues al momento de encontrarse entre vocales se contagiaron de la vibración de estas y así P se transformó en B, la T en D y la K en G. Y algunas gemelas, como la doble L, la doble R, la doble N, la doble M, en algunos casos, por muy fuertes que sonaran, tendieron a simplificarse y perdieron a sus hermanas. Otros grupos consonánticos como P, T, R, S, N, S y N, F tendieron a reducirse y quedaron como T, S y F. A veces la S también genera nuevos sonidos vocálicos que la anteceden,
como I y E, siempre y cuando se encuentre acompañada de P, T y C, como en spaghetti, espagueti. Hubo muchas otras que se perdieron gracias a que en el latín hablado no se pronunciaban, como en el caso de la H en posición inicial y la M en posición final. Hablaremos ahora de los cambios ocurridos en dos grandes esferas de la lengua del nombre, la cual engloba sustantivos, artículos, adjetivos y pronombres, y la esfera del verbo, que, como su nombre lo indica, se refiere a los verbos. El latín era muy distinto a lo que hoy es el español. El nombre tenía 5 terminaciones diferentes a las cuales se denominó declinaciones, mismas que marcaban el género y el número de la palabra dentro de una oración. Tenemos entonces en latín 6 casos, los cuales determinan el oficio que la palabra desempeña en una oración. Estos son nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo y vocativo. Sustantivos. Mientras que en el latín clásico todavía se utilizan estas 6 declinaciones, en el latín hablado solo se conservaron 2, nominativo y acusativo. Estas últimas funcionaron como enlace entre las variantes de la lengua, llegando a instalarse en los romances. Como parte de las singularidades del sustantivo, los géneros en singular masculino y neutros se confundían. Sin embargo, en el plural se diferenciaban gracias a los casos conservados en el latín vulgar. El latín clásico no tenía artículos, por lo que los demostrativos ille e illud empezaron a funcionar como artículos, ille para él y illud para lo. Adjetivos. Los adjetivos sufren confusiones y simplificaciones similares a las ocurridas con el sustantivo debido a la estrecha relación entre ambos. En lugar de la declinación de adjetivos para expresar grados de superioridad como fortis, fortior, fortius, el habla popular prefirió el uso de un adjetivo previo para expresar la misma idea, como por ejemplo plus fortis, es decir, más fuerte. Por eso, en español tenemos construcciones como muy fuerte o bien fuerte. El latín hablado prefirió también el uso de expresiones como la terminación isimus para expresar el máximo grado de calificación. Así, en español tenemos construcciones como fuertísimo. Pronombres. Como la lengua tiende a simplificarse, pues las formas que perduran son las que el hablante prefiere por ser más fáciles, el pronombre ego fue sustituido por eo y, con el paso del tiempo, terminó por pronunciarse yo. En latín escrito se utilizaba la forma nobis para referirse a nosotros. De esta forma, en latín hablado se simplificó por nos. Del mismo modo pasó con vobis, que se redujo a vos. El femenino y plural de los relativos fueron suplantados por formas masculinas. Con esto se redujo a 2 formas, qui, es decir que, y quem. El verbo. En lengua clásica, el verbo tenía las siguientes características: 4 conjugaciones, 3 voces, 2 números, es decir, singular y plural, 6 tiempos y 3 personas. Este sistema se conservó en todas las lenguas romances. Sin embargo, hubo algunas simplificaciones que se arraigaron en el habla popular. Entre los cambios más importantes se encuentran: 1. Desaparecen varias conjugaciones del futuro infinitivo, el perfecto de infinitivo, participio futuro y el imperativo. Además, en latín vulgar se desarrolló la terminación utus para verbos de tercera conjugación que terminaban en consonante. Por ejemplo, vendutus, vendudo, vendido. 2. Nacimiento de tiempos compuestos. En el latín no había sino una forma para indicar el pasado. Encontrábamos frases en las que predominaba una idea de posesión ligada al presente. Posteriormente, la idea de posesión fue quedando relegada a un segundo plano. Empieza entonces a utilizarse la perífrasis con haber, con cualquier tiempo.
dando como resultado el presente ligado al pasado, como por ejemplo, he preparado. Esto quiere decir que en latín vulgar surgen nuevas formas para los tiempos compuestos. Diferencias en el significado y vocabulario. En este apartado se introduce el estudio de las formas de expresión de la lengua relacionadas con el contexto geográfico, político, social y cultural. El léxico es la parte de la lengua que sufrió más cambios en el latín vulgar, y aunque muchas palabras permanecieron intactas, otras desaparecieron por diversos motivos, como 1. Palabras que dejaron de usarse siendo sustituidas por otras que eran más o menos similares. Por ejemplo, ager, agri, tierra de cultivo, se cambió por campus, es decir, campo. 2. También están las palabras cuyo significado cambió debido a diversos motivos. Por ejemplo, causa, es decir, causa y asunto, se reemplazó por res, es decir, la cosa. 3. Al latín vulgar se fijaron palabras que ya eran propias de la lengua popular, como bastum por baculum, es decir, bastón. 4. Así como los mexicanos nos gusta decir bye o ok, los hablantes de latín empezaron a incluir palabras extranjeras en su vocabulario, esto como resultado del contacto entre pueblos, con diferentes lenguas. Por ejemplo, de los celtas se añadió bragas y de los germanos burgo o supa, sopa. Ahora sabes el origen de tu lengua madre. Gracias por ver este video.